Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Permítanme, para empezar, leerles dos párrafos de una nota que salió hace un par de semanas en una página que se llama Byte Project, bajo el siguiente título. Dice: «Cómo la pandemia reveló la gran soledad espiritual de muchas congregaciones». Y dice así: «La pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto fortalezas que muchas congregaciones no sabían que tenían, pero también expuso algunos problemas importantes entre los miembros. A medida que las iglesias innovaban en formas de llegar a sus miembros, como por ejemplo mediante las reuniones virtuales, y al tiempo que los asistentes exploraban nuevas prácticas de discipulado, aparecieron preocupantes tendencias aislacionistas entre algunos de sus miembros». Bueno, no sé si muchos lo saben, yo sé que algunos sí. A principio de este año, allá por febrero, uno de nuestros hijos, el mayor, Enzo, se contagió el COVID. Gracias a Dios lo pasó realmente muy leve, porque tuvo solamente un par de días, un dolor de cabeza y alguna pequeña febrícula y nada más. Pero sí, lo que le dejó el COVID fue algo que se denomina anomia y ageusia, que es pérdida del olfato y pérdida del gusto. Así que o el cambio, ¿no?, en el sabor de las cosas y en el olor a las cosas. Así que bueno, cuando pasó esto, que lo descubrimos que lo tenía, con mi señora empezamos a averiguar a ver qué se podía hacer para corregirlo. Bueno, los especialistas dicen no hay ningún tratamiento específico. Lo que hay que hacer es reeducar el gusto y el olfato. ¿Y qué es eso de reeducar? Bueno, reeducar es volver a educar. Incluso si uno busca la definición, reeducación puede ser hacer que un órgano o un miembro del cuerpo cuya función había disminuido, se había perdido, vuelva a desarrollar su actividad con normalidad. En la práctica, ¿qué era lo que tenía que hacer? Bueno, era paulatinamente incorporar en su dieta esos alimentos a los cuales le había perdido el sabor o le sentía un gusto diferente, hasta que con el tiempo volviera a sentir el sabor original de esos alimentos y de las comidas. Bueno, gracias a Dios esa reeducación dio un buen resultado, y por fines de julio, principios de agosto, no hace mucho, ya digamos él siente el mismo sabor original a todas las cosas y puede disfrutar de la comida nuevamente. No es algo fácil, le digo, Y pensando un poco en los dos párrafos que le leí al principio y tratando de hacer un paralelismo, creo que la iglesia, no nosotros solos, ¿no?, sino todas las iglesias, creo, a lo largo de todo el mundo que han sufrido la pandemia, hoy se encuentran en este periodo de reeducación. ¿De reeducación de qué? De ciertos hábitos, actividades, cosas que la iglesia hacía con naturalidad y normalidad antes de la pandemia, y que durante la pandemia eso se fue perdiendo. En algunos casos muy disminuidos y en otros los perdimos al 100%. Como por ejemplo, esto que podemos disfrutar hoy de nuevo, que es hacer el culto de forma presencial. No hasta hace mucho no podíamos hacerlo. Lo hacíamos de manera virtual, incluso como dice ese párrafo que yo les leí. Pero hoy podemos disfrutar de esto. Es más, desde el domingo pasado empezamos con los cultos presenciales de la tarde. Así que estas son cosas en las cuales uno está transitando un periodo como iglesia de reeducación, que es volver a disfrutar o a saborear aquellas cosas que nos hicieron, que habíamos perdido, y que hoy, gracias a Dios, como las cosas están volviendo de a poco a cierta normalidad y se van abriendo y los protocolos son más flexibles, podemos disfrutarlo. Así que lo que quería compartir con ustedes hoy es, pensando en esto, repasar o que repasemos juntos algunos conceptos que son básicos, pero que no por ser básicos no dejan de ser fundamentales para la vida de la iglesia y para la vida como cristianos. Y lo voy a hacer hablando de tres términos: propósito,
necesidad y unidad. El primero, propósito. Propósito pensando en que el propósito es un objetivo que se pretende alcanzar. Es algo que uno tiene como meta e intenta cada día ir en pos de eso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el propósito en mi vida como cristiano? ¿Cuál es mi propósito fundamental? Bueno, el propósito fundamental de un cristiano es amar, de dos maneras. En primer lugar, amar a Dios, cultivando y desarrollando nuestra vida, una vida personal con Dios, pero también, después en segundo lugar, amar a los demás, cultivando y desarrollando las relaciones con el prójimo. En Mateo capítulo 22 aparece cuando se acercan y le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús respondió esto. Dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar es el propósito más importante en la vida de un cristiano. Dos caminos. En primer lugar, amar a Dios y en segundo lugar, amar a los demás. Ahora, la realidad es que no se puede practicar este propósito si estamos aislados o estamos en soledad. Para practicar estas cosas debemos pertenecer y ser parte de una comunidad, de la familia de Dios, de alguna iglesia. Y no solo ser parte y pertenecer, debemos participar activamente. ¿Por qué? Porque cuando yo participo activamente en una comunidad, lo que hago es me movilizo a dejar mi comodidad de lado y eso me lleva a pensar y hacer por el otro. Dado que amar lo podemos resumir en que es darle y ofrecerle al otro lo que necesita, no lo que merece. Amar podríamos decir que es sinónimo de ceder. Para amar yo tengo que ceder. ¿Qué cedo? Bueno, puedo ceder mis preferencias, puedo ceder mi tiempo, puedo ceder mi seguridad, puedo ceder mi dinero, puedo ceder mi energía, mis fuerzas, en pos de alguien, en pos de otro. Los primeros cristianos lo entendieron muy bien este concepto. Si vamos al capítulo 2 de Hechos, un versículo muy conocido, vamos a leer que es el 42, pero por ejemplo en la Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente, el título de ese pasaje es los creyentes forman una comunidad. Y el versículo 42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y si tratábamos por un momento de ponernos o situarnos en ese momento y ser uno de esos primeros cristianos, la idea que nos da este pasaje y este versículo es que ellos estaban juntos, que necesitaban reunirse, que tenían algo en común que eran las enseñanzas que le había dejado Jesús y que necesitaban pasar tiempo juntos, formar comunidades, formar las primeras iglesias. Esto es la idea que nos da este pasaje, de que estaban juntos, pasando tiempo juntos. Pablo también resalta el tema del amar como prioridad. Dedica todo el capítulo 13 de 1 Corintios y en uno de los versículos dice, 3 cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos 3, el amor. Así que el primer propósito es amar. El segundo término, necesidad. ¿Por qué necesidad? Porque nos necesitamos el uno al otro. En la Biblia hay más de 50 veces en que aparece la expresión los unos a los otros, siempre haciéndose algo los unos a los otros. Una de las imágenes también que aparece en la Biblia para ejemplificar o graficar de manera muy clara lo que es la iglesia, esta comunidad, es cuando hace el paralelismo con el cuerpo. En Romanos 12:5 dice, pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función,
también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. En 1 Corintios también, que hace referencia a este paralelismo, dice: el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Esto quiere decir de que si este gráfico dice que una mano no le puede decir a la otra no te necesito, o la cabeza a los pies, quiere decir que hay necesidad los unos de los otros. Nos necesitamos el uno al otro para amar, pero también para sentirnos amados y para ser amados. Obviamente esto no es natural, no nos sale por naturaleza, por ser personas, por ser seres humanos, y es difícil de llevar a la práctica porque uno tiene que luchar con el individualismo y el orgullo. En primer lugar, porque uno lo que primero tiene que hacer es reconocer que necesito del otro. Y en segundo lugar, para poder ofrecerle o darle o ceder de uno para darle al otro, tengo que dejar mi yo de lado. Necesitar también en el sentido de depender. Cuando nos necesitamos, dependemos los unos de los otros. Y necesitamos de la familia de Dios para sobrevivir como cristianos. No podemos sobrevivir en la vida como cristianos si estamos aislados o en soledad. Necesitamos participar activamente de una comunidad de la iglesia. Y yo solamente para entender esto de para qué nos necesitamos, voy a nombrar algunos de todos esos que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, para motivarnos. Hebreos 10:24 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. En realidad la motivación es algo que todos necesitamos, no solo los cristianos. En el mundo secular la motivación es algo que todos lo usan. Por ejemplo, aquellos que trabajan en una empresa, las empresas motivan a sus empleados con incentivos económicos, con premios, con incentivos para crecer y ocupar algún otro cargo, con desarrollos dentro de la empresa. Bueno, eso es motivar a la gente. En nuestras familias y en los hogares también debería tener que estar la motivación. Por ejemplo, yo con mi esposa tendría que halagarla, decirles cosas lindas, ser agradecido. ¿Eso qué hace? Eso motiva a que el amor se mantenga vivo. A los hijos también los tenemos que motivar. La motivación es una moneda corriente. Entre nosotros también la Biblia nos dice que nos necesitamos para motivarnos. ¿A qué? A justamente actos de amor y buenas acciones. Es poner en práctica el amor y darle al otro. Para ayudarnos. Gálatas 6:2 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Estoy seguro que acá hay mucha gente que sabemos que está pasando por momentos difíciles, o tiene una carga, o enfrenta una prueba, o todos aquellos que en algún momento lo hemos pasado. No es lo mismo enfrentar una prueba estando solos que teniendo gente alrededor que nos ayuda y nos apoya. Seguro que si yo preguntara, todos los que pasaron en algún momento una situación difícil y fueron ayudados y apoyados, certificarían esto que digo. Cuando nos ayudamos, lo que hacemos es nos fortalecemos y también nos damos y nos llenamos de paciencia para sobrepasar ese tiempo. Para aconsejarnos y enseñarnos. Colosenses 3:16 dice: permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Es algo que practicamos, ¿no? En la iglesia, la enseñanza. Acá, en los grupos, en las células, en el seminario. Bueno, y también es bueno saber que acá en una familia, en la familia de Dios, en la iglesia, contamos con gente que nos puede dar un consejo. Dicen que sabio es aquel que aprende de la experiencia ajena. Qué bueno saber que en medio nuestro hay mucha gente experimentada a quien le podemos preguntar y nos puede dar un consejo de cómo decidir o conducirnos en la vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Para ser aceptados, Romanos 15:7 dice: por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria.
Qué bueno es tener un lugar en que somos aceptados como somos, porque así nos aceptó Cristo primero. Nos aceptó y nos acepta cada día, con nuestros errores, con nuestras debilidades, con nuestras fallas, pero Él nos acepta y nos pide que nos aceptemos de esa manera. En un mundo en donde cada vez hay más diferencias o más discriminación o más juzgamiento, más crítica, acá podemos gozar y disfrutar de un ambiente en donde nos podemos aceptar tal como somos y amarnos de esa manera. Cuando nos aceptamos de esa manera, eso fortalece nuestra autoestima, pero también nos sentimos valiosos, valorados y respetados. Para animarnos, 1 Tesalonicenses 5:11 dice: por eso anímense y edifíquense unos a otros. Qué bueno también es tener un lugar donde sabemos que si venimos, nos animan y nos alientan. ¿Con qué? Con palabras que edifican y construyen. Y por último, para servirnos. Juan capítulo 13, versículo 14 dice: y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. También una parte muy conocida de la Biblia, donde Jesús juntó a sus discípulos y comenzó a lavarle los pies. Y esta era una actividad que en realidad los que lo hacían eran los esclavos que estaban en la casa, no lo hacía otra persona. Por eso Pedro, si leyéramos todo el pasaje, en un momento le dice: no, a mí no me los laves. Sin embargo, Jesús les lavó los pies a todos. ¿Por qué? Porque dejaba esta enseñanza, que debemos servirnos los unos a los otros, que estamos todos al servicio unos de otros, porque no hay nadie que es más que el otro. Todos debemos servirnos mutuamente. Y lo grandioso de cuando uno sirve es que es más bendecido el que sirve que el que es servido. Todo esto y muchas cosas más que podríamos decir, no las podemos hacer si estamos aislados o en soledad. Debemos pertenecer activamente a una comunidad, a una iglesia, como hijos de Dios, como su familia. Y el tercer término, unidad. Ahí leímos en Romanos, un poco antes, cada miembro está unido a los demás. Pablo también en Efesios nos alienta a mantenernos unidos. Dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos. ¿Y qué es esto de la unidad? Cuando uno piensa en el término unidad, se refiere a algo que es único e indivisible. Pero también nos podemos referir a unidad como un grupo de personas que conforman una unidad y también son indivisibles. Por ejemplo, un grupo militar, ¿no? Vieron que a los militares se le dice la unidad de infantería. Bueno, es un grupo. O por ejemplo, los equipos deportivos también son un grupo que conforman una unidad. ¿Y qué características tienen estos grupos? Bueno, homogeneidad, identidad propia. Hay algo que los une, que gira alrededor de esa identidad que tienen. Pero también una de las características fundamentales de estos grupos es que pasan mucho tiempo juntos, comparten y conviven mucho tiempo. ¿Por qué? Porque entrenan, practican, se concentran, y ese tiempo que comparten juntos y conviven mucho tiempo, lo que hace es en donde ellos se fortalecen, porque se animan, se motivan, tienen objetivos en común. Su unidad gira alrededor de algo que tienen en común. Y esa unión es tan fuerte que, por ejemplo, es el plus que puede ser necesario en el caso de un grupo deportivo para ganar una competición. ¿O no? Si, por ejemplo, no ganan la competición, no alcanzan un logro, es el plus que necesitan para sobrepasar ese mal momento o el sabor amargo. Bueno, ahí está la foto, esa foto es de los rugbys, los Pumas, cantando el himno. Porque cuando escribía esto y pensaba en esto, me vino esta foto o esta imagen, esta situación a la mente.
Porque a mí lo que me pasa cuando veo a este equipo, que es como una unidad, cantando el himno ante una competición, me muestra eso, que atrás de ellos, que se abrazan y se agarran bien fuerte, está esta unidad. Son homogéneos, están unidos, se notan que comparten y conviven muchas cosas y que eso los ha fortalecido y los hace como una unidad casi indivisible e indestructible. Lo mismo es con la iglesia. Qué bueno es que quizás la gente que incluso no conoce a Jesús nos pueda ver de esa manera, ¿no? Que seamos de testimonio siendo unidos. Que nos puedan ver los de afuera puedan llamarse la atención por eso. Mirad a esta gente cómo están tan unidos, cómo se animan, cómo se motivan, cómo se ayudan, cómo se sirven el uno al otro, cómo se apoyan. Así que, pensando en esto de reeducar nuestros hábitos, que es lo que estamos haciendo, y de volver a disfrutar y saborear aquellas cosas que durante mucho tiempo no pudimos hacer y gracias a Dios de a poco ahora las estamos haciendo, yo los animo a que nos animemos entre todos a esto. Nos animemos a que estemos unidos, a volver a compartir mucho tiempo juntos, a volver a hacer aquellas actividades que dejamos de hacer porque no se podía, pero que hoy se pueden empezar a hacer. Porque esa es nuestra esencia como cristianos, nuestro propósito es amar a Dios, pero amar a los demás. ¿Cómo? De esta manera, porque nos necesitamos, porque tenemos que estar unidos, porque eso nos fortalece, porque eso nos alienta, nos anima, porque eso nos da fuerzas en momentos difíciles. Así que para que podamos animarnos entre todos a reeducar nuestros hábitos como cristianos y como iglesia, y que podamos volver a disfrutar y a saborear de todas esas cosas que durante un tiempo no las pudimos saborear. Y para terminar, vamos a terminar con una canción, yo no la voy a cantar, ¿no? Que dice así el estribillo, o un párrafo, que habla mucho de esto, que dice: danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor bendición, danos sabor a tu reino, Señor. Sabor a evangelio, un poco esto que decíamos, ¿no? Porque ¿qué es el evangelio? Es esto que dice este estribillo, habla de la cruz. Y me acuerdo cuando estuvo, no sé si se acuerdan, Marcos Vidal, hace algunos años acá, que nos dio algunos mensajes, hubo un mensaje que habló de la cruz. Y él hizo gráficamente y dijo que la cruz tenía dos sentidos, uno vertical y el otro horizontal. No sé si alguno se acuerda. Y el vertical es porque es nuestra relación, conexión con Dios, de amar a Dios en primer lugar. Pero la horizontal de la cruz es justamente para amar a los demás. Habla de nosotros, de la familia de Dios, de la iglesia, y que podamos volver a saborear ese evangelio y animarnos entre todos a retomar aquellas cosas que habíamos perdido.